Buenas, ¿cómo están? Buenas noches o buenos días, depende en qué horario se encuentren. Hoy vamos a hablar acerca de las generalidades de la parasitología. Principalmente, tenemos que saber primero qué es la parasitología, ¿no? La parasitología es la ciencia que estudia la interrelación entre seres vivos de diferente especie, en la cual uno parásito depende de otro hospedador. ¿Para qué? Para la supervivencia de su especie, pudiendo o no causarle daño. Pero, ¿qué es la parasitología médica? La parasitología médica estudia los parásitos de importancia médica y las enfermedades que pueden llegar a producir al hombre. Algo muy importante acá que mencionar es la nomenclatura. Sabemos que esta es descrita por Carlos Linneo, conocida también como la nomenclatura binominal, también nomenclatura binominal. ¿Qué decimos? ¿Cuáles son las reglas para escribir? Todo debe estar en cursiva, minúscula, solamente la primera letra en mayúscula del género. No debe llevar acentos ni ñes. Unos ejemplos acá encontramos de los parásitos. Anslostoma duodenale, Leishmaniasis. Podemos encontrar de hospedadores como Homo sapiens, canes familiares, Triatoma infestan, Aedes aegypti, en este caso, vectores. Y en todos se escribe en cursiva, primera letra en mayúscula, respetando el género, la especie, continúa así en minúscula, sin acentos ni ñes en ninguna. Hablando de la clasificación de los parásitos, se va a clasificar en dos grandes grupos: unicelulares, pluricelulares. Unicelulares encontramos a los protozoarios. Aquí podemos hacer referencia a qué? A los gametocitos de Plasmodium falciparum. ¿Causante de qué? De la malaria. A Trypanosoma cruzi. ¿Responsable de qué? De la enfermedad del Chagas. Parásitos multicelulares, helmintos, encontrando aquí Enterobius vermicularis, característica, ¿no? Su cola en punta. Artrópodos, un ejemplo, las pulgas. Clasificación de los protozoarios. Principalmente se clasifican en 4 grupos: Phylum Sarcomastigopora, Ciliopora, Apicomplexa, Microspora. Hablando de cada uno a detalle, encontramos al Phylum Sarcomastigopora. Se divide en dos: Sarcodina y Mastigopora. Sarcodina tiene órganos de locomoción temporal. Algo importante acá resaltar: órgano de locomoción temporal. Aquí encontramos a sus pseudópodos. Un ejemplo claro, amebas, ¿no? Mastigopora, órganos de locomoción permanentes. Aquí encontramos a sus flagelos. Claro ejemplo, Giardia lambia. Phylum Ciliófora. Aquí, ¿cuál es el principal parásito de importancia médica? Neovalentidum coli. Algo muy importante de este género, de este Phylum Ciliófora. Aquí encontramos a Neovalentidum coli. Este Phylum Ciliófora tiene órgano de locomoción permanente. Aquí encontramos sus cilios. Se pueden observar acá en un dibujo y aquí, como tipo pelusas parece, ¿no? Pero son sus cilios. Phylum apicomplexa. Este phylum se caracteriza porque no tienen órganos de locomoción evidentes. Son intracelulares obligatorios. Intracelulares obligatorios de una reproducción sexual, asexual. Bueno, siempre van a ser parásitos. Ya, Phylum microspora. Microspora. Este phylum, más que todo, es importante en la parasitología en personas inmunocomprometidas, inmunodeprimidas. No se habla mucho de este, como aquí dicen, la forma más común de esto, de vida, son las esporas. Clasificación de los helmintos. Se divide en dos:
platelmintos y nematelmintos. Los platelmintos, como su nombre lo indica, van a ser gusanos planos. Principalmente eso, quédense con eso. Platelmintos, gusanos planos. Nematelmintos, gusanos cilíndricos. Platelminto se divide en dos, en céstodos y tremátodos. Céstodos son helmintos planos, alargados y con cuerpo segmentado. Un claro ejemplo acá de la teniasis. Tremátodos son parásitos planos. El cuerpo no lo tienen segmentado, sin segmentación. Un ejemplo aquí encontramos de fasciola hepática. Los nematelmintos, el más claro ejemplo, Ascaris lumbricoides. ¿Por qué es importante el estudio de estos? Imagínense, un solo parásito causará daño o gran daño, puede a veces que sí puede obstruir algunos conductos, pero por lo general no. Pero ¿qué pasa cuando tenemos muchos parásitos en nuestro organismo? Aquí se puede ver que están causando una obstrucción en el intestino delgado, también conocido como biliomecánico y hildomecánico. Y ya la solución en este aspecto es ámbito quirúrgico. Imagínense, demasiados ascaris. Ahora sí, hablando de los artrópodos. Vamos a hablar de los agentes etiológicos, de estos parásitos. Un rol de parásitos son animales ponzoñosos. Parásitos, un ejemplo claro de Dermatobian hominis. Son larvas de las moscas que se van a encontrar en la piel y pueden irritar esta, ¿no? Causando irritación, más que todo una dermatitis. Conocido también con el nombre de boro. Los animales ponzoñosos van a tener en sus glándulas veneno por el cual van a poder inocular, ¿no?, a distintos seres vivos. Ahora hablando de los agentes transmisores. Existen aquí vectores. La palabra importante, vector. Puede ser un vector mecánico o puede ser un vector biológico. Un vector mecánico encontramos a las moscas. Vectores biológicos encontramos anófeles. Antes de seguir hablando de esto, ¿qué es un vector? ¿A qué hace referencia un vector? Un vector es aquel animal invertebrado que va a transmitir un agente. Aquí encontramos a los vectores mecánicos. Un vector mecánico es aquel animal invertebrado que transporta un agente. Solamente lo transporta. El más conocido es la mosca. Mosca doméstica, llamada la mosca. Un claro ejemplo de ello. Nosotros tomamos un taxi. Estamos en nuestra casa, tomamos un taxi. Estamos llegando tarde. Vamos a la universidad o vamos al colegio. Entramos al taxi. Nos sirve como medio de transporte. No salimos del taxi ya con hijos o con 3 ojos. En fin. Solo nos sirve mecanismo de transporte. Pero ¿qué tal si no puede abrir el taxi? ¿Podemos ir caminando? Sí, obviamente tardaríamos más. Pero gracias a esto nos facilita la vida, ¿no? Para que sea más fácil, más rápido. Pero sin ello igual continúa el ciclo. Vectores biológicos. Estos sí son muy indispensables, son muy importantes en el ciclo. Son animales invertebrados en los cuales el parásito se desarrolla, se reproduce. Y aquí un claro ejemplo, un ciclo aquí de la malaria, ¿no? Aquí encontramos anófeles, al hospedador, el hombre. Algo muy importante para ir adelantando. En el vector biológico se van a desarrollar distintas formas dentro del insecto. En este caso, anófeles. Algo muy importante, les decía, hay dos tipos de hospedadores. Hospedador definitivo y hospedador intermediario. El hospedador definitivo es donde se van a desarrollar las formas adultas y tiene una reproducción sexual. Hospedador intermediario es donde se van a desarrollar las formas inmaduras y por lo general tiene una reproducción asexual.
En este caso, el hospedador definitivo es Anófeles. ¿Por qué? Porque aquí se van a desarrollar las formas sexuadas. Y el hombre aquí sería el hospedador intermediario. Pero en otras parasitosis, el hombre es el hospedador definitivo. Por ejemplo, ya lo habíamos visto en anteriores diapositivas, en la teniasis, donde en el hombre se va a desarrollar esta forma adulta. Va a eliminar los huevos, el cerdo va a ingerir y las larvas en el músculo del cerdo se va a encontrar. Y hospedador intermediario ahí te diría. Bueno, ahora hablando de la terminología, que es algo muy importante. ¿Qué es un agente etiológico? Es aquel ser vivo causante de una infección o enfermedad. Y en este caso estamos hablando de parasitología, agente etiológico causante de una infección o enfermedad parasitaria. ¿Qué es un parásito? Es aquel ser vivo que no puede subsistir por su cuenta propia y necesita de un organismo superior denominado hospedador. Este parásito va a ser parásito por necesidad biológica. No porque él quiere ser parásito, va a depender de él, yo puedo hacer esto, pero él me facilita las cosas, no es eso. Es parásito por necesidad biológica. Hablando del hospedador, ¿qué es el hospedador? Es aquel ser vivo superior que favorece la supervivencia de la especie parásita, proporcionándole ¿qué? Hábitat, fuentes de nutrientes, condiciones necesarias para su supervivencia. Hablando aquí otro término, hablamos de reservorio. ¿Qué es el reservorio? Es aquel hospedador en el cual el parásito se desarrolla, se reproduce y sirve de fuente de infección para mantener el ciclo de transmisión. Aquí, el reservorio puede desarrollar formas de enfermedad leves, pero por lo general no. Algo muy importante, sí o sí, es un hospedador, es un ser vivo. Siempre el reservorio va a ser un ser vivo. Hablando de vector, vamos a repetir ese concepto, ¿no? Porque es algo muy importante, la verdad. Vector, ¿qué era? Animal invertebrado que transmite un agente. Puede ser un vector mecánico, animal invertebrado que transporta las formas infectantes. No es indispensable en el ciclo del parásito, pero sí facilita esto. Vector biológico es aquel animal invertebrado que es indispensable, es muy importante para el parásito. ¿Por qué? Porque en aquí las formas se van a desarrollar, se pueden reproducir. Por ello es muy importante esto. ¿Qué es una infección parasitaria? Una infección parasitaria, algo muy simple, algo muy breve, es la presencia del parásito en el organismo. Fin, quédense con lo más importante. Presencia del parásito en el organismo. ¿Qué es la enfermedad? En la presencia del parásito en el organismo más las manifestaciones clínicas. Hablando de la parasitosis. Osis enfermedad. Debería ser enfermedad parasitaria, ¿no? Pero en libro está citado como es una infección o enfermedad parasitaria. Parasitemia, su nombre lo dice, hemia, sangre, parásitos en sangre. Fecalismo, es la contaminación con materia fecal al medio ambiente. Fuente de infección, esto quiero que lo tengan muy en claro, fuente de infección y suele confundirse con ¿qué? Con reservorio. Fuente de infección es aquel hospedador, elemento o sustancia que propaga la infección directamente o a través de algo. Hospedador es aquel ser vivo. Diré, el reservorio es aquel hospedador, ser vivo, siempre va a ser un ser vivo. Estos, la fuente de infección, puede ser un ser vivo como un elemento, ¿no? Fuente de infección es aquel hospedador de elemento o sustancia en el cual la infección se propaga directamente o a través de algo. Directamente, ¿qué sería? El humano, por ejemplo. Este humano está infectado con ¿qué? Con teniasis. Elimina los huevos a través de las heces. ¿Quién va a venir aquí? Va a venir el cerdo. Va a ingerir estos huevos el cerdo.
infección primaria. Pero ¿qué pasa si esta persona defeca? No se lava bien las manos. Y con estas mismas manos justamente es un manipulador de alimentos. Alguien que vende comida en la calle, unas hamburguesas así. Saborosas hamburguesas. Te da a ti con sus manos que no están bien lavadas o no se han lavado directamente. Y a través de la hamburguesa te está transmitiendo una infección. Y tú tienes ya, sería una fuente de infección secundaria. Secundaria. Ahora hablamos del ciclo biológico. El ciclo biológico, ¿qué es el ciclo biológico? Para ver el ciclo biológico vamos a retroceder unas diapositivas. Aquí está bien el ciclo biológico. Es la secuencia de etapas biológicas por las que va a pasar el parásito para mantener su especie, pudiendo utilizar uno o más hospedadores y el medio ambiente si éste lo va a requerir. Ahora, ¿qué es la patogenicidad? Es la capacidad de causar enfermedad. Ya. ¿Qué es la virulencia? Es el grado de patogenicidad que puede causar un agente. Invasividad. Es como el parásito ingresa, invade y se disemina en nuestros tejidos, estructuras, en el organismo. Esa es la invasividad. Hablando de tipos de parásitos, vamos a hablar principalmente de su localización y su temporalidad. Localización. Existen ectoparásitos como endoparásitos. Ectoparásitos se encuentran en las superficies corporales, y anexos. ¿Como cuáles? Como la pulga, por ejemplo. Aquí ponemos un ejemplo de la pulga. Endoparásitos son parásitos que se van a encontrar dentro de estructuras o cavidades de nuestro organismo. Por ejemplo, ya lo habíamos mencionado antes, aquí encontramos Ascaris lumbricoides, una granja de Ascaris, una obstrucción, procedimiento quirúrgico. Ahora hablando de la temporalidad, hay parásitos temporales como parásitos permanentes. Parásitos temporales, como aquí lo dice, el ciclo que realiza el parásito, esta parte del ciclo lo realiza en el humano, una parte de su ciclo, pero otra parte de su ciclo lo va a realizar ¿en dónde? En el medio ambiente. Lo realiza en el medio ambiente, no dentro del organismo del hospedador. Aquí ya no sería parásito, ¿no? Pero aquí sí. Por eso, parásito temporal. Un ejemplo. ¿Qué ejemplo podemos dar de parásito temporal? Los ancilostómidos, por ejemplo. Ancilostoma duodenale, Necator americano. Parásitos permanentes son los que siempre se van a encontrar dentro de un hospedador. Siempre se van a encontrar. Por ejemplo, estos suelen ser siempre intracelulares. Es lo que les recuerda, ya habíamos hablado antes del filum apicomplexa, ¿no? Mecanismos de infección. Es el proceso por el cual van a invadir o van a penetrar a nuestro organismo. Por ello es muy importante saber la forma infectante, la forma en la que va a ingresar, por dónde va a ingresar, pues vía oral, transcutánea, transplacentaria, diferentes vías existen. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Ese es el mecanismo de infección. Vamos a encontrar aquí tres principales. Encontramos la heteroinfección, autoinfección externa y autoinfección interna. Heteroinfección es cuando nosotros vamos a obtener la infección a través de otro hospedador. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, una madre está cuidando a su hijo, en esta imagen. ¿Qué tal si la mamá no ha salvado bien las manos, le ha tocado la mano al hijo y los bebés siempre se andan chupando la mano? Adquiere la infección a través de otros hospedadores. Eso es la heteroinfección. El bebé está adquiriendo la infección a partir de otro hospedador, en este caso su mamá. ¿Qué es la autoinfección externa? Es cuando nosotros podemos estar
infectados con el parásito, eliminamos, por ejemplo, los huevos y por mecanismo ano-mano-boca, nosotros mismos nos vamos a infectar. La misma especie que salió, el mismo parásito, nos va a infectar. Autoinfección externa es cuando se realiza la infección, el ciclo cumple el parásito sin necesidad de salir al exterior. Dentro de su hospedero cumple el ciclo. Un claro ejemplo aquí de Cryptosporidium, ¿no? Tanto se puede dar como la autoinfección externa por sus ositos o quiste de pared gruesa, como la autoinfección interna como su quiste de pared delgada, sin necesidad de salir del hospedador. Ahora hablando de los tipos de hospedadores. Esto es algo muy importante. Existe el hospedador habitual, hospedador ocasional, hospedador accidental, hospedador intermediario, ya les había hablado anteriormente, pero principalmente vamos a hablar de estos. Hospedador habitual. Es el hospedador que frecuentemente es parasitado por el parásito. Es lo más común. Por ejemplo, Taenia solium, aquí encontramos. Taenia solium, el hospedador definitivo, es el humano. Hospedador intermediario puede ser el cerdo, si es Taenia solium, si es Taenia saginata, la vaca, pero el hospedador definitivo es el humano. Generalmente esto es parasitado. Hospedador ocasional es cuando es poco frecuente parasitado el hospedador. En este caso, un claro ejemplo que quisiera tomar es el caso de Fasciola. En Bolivia, en el altiplano norte de La Paz, es común esta infección por Fasciola, que los humanos lo tengan, pero en otros países es raro, generalmente no lo tienen. Pero cuando el parásito ingresa en el hospedador ocasional, se cumple el ciclo exitosamente, aunque es raro, ya lo digo, no es tan frecuente, pero también depende de un país a otro. Hospedador accidental es cuando el ciclo del parásito se cumple una parte, pero luego es interrumpido. Como aquí se puede ver, se está cumpliendo el ciclo una parte, pero luego está siendo interrumpido por el hombre. Un claro ejemplo aquí encontramos de larva migrans, que generalmente se encuentra en los perros, en los gatos, y si bueno, se encuentra en el piso y a través de la piel puede ingresar a los humanos, forman trayectos serpentiginosos, pero como no es su hospedador definitivo, no es su hospedador, se interrumpe el ciclo. Y si se corta y no, como pueden ver, no va a continuar el ciclo. Hospedador accidental. Ahora, finalizando, hablando de las preguntas. ¿Qué significa el sufijo osis? Sufijo osis, que era enfermedad. Algo muy importante. Presencia de varios parásitos de la misma especie, a que hace referencia a poliparasitismo. Algo para que tomen en cuenta. Poli significa ciudad, ciudadanos, todos humanos, así, de eso quiero que se recuerden. Varios individuos de la misma especie, como ya lo habíamos visto aquí. Una gran cantidad de ascaris, todos son de la misma especie. Y miren la patología que pueden llegar a causar cuando hay mucha acumulación o obstrucción. La presencia de varios parásitos de diferentes especies nos da lugar al multiparasitismo. La persona puede tener una teniosis, puede tener aparte, puede tener los ascaris, puede tener fasciolamas, otros parásitos más, pero muchos parásitos de diferentes especies, unas 30, no sé. Muchos parásitos. Un vector biológico es un hospedador. Falso o verdadero. Para responder esa pregunta debemos saber qué es vector. Vector, animal invertebrado que transmite un agente. Vector mecánico, ¿será un hospedador? No. Vector biológico, porque aquí sí se transforma y se multiplica. Y es necesario. Y en el caso de la malaria, como ya habíamos visto, el mosquito, como en aquí se cumplen las formas sexuadas, es el hospedador definitivo. Y en el hombre las formas asexuadas, hospedador intermediario.
caso de la malaria, sí, efectivamente. El vector biológico es un hospedador. ¿Un reservorio es una fuente de infección? Sí, claramente. Pero hay que recalcar que es diferente. Estos dos términos son muy diferentes. El reservorio es siempre un ser vivo. Y la fuente de infección puede ser un ser vivo, alimentos, puede ser un ejemplo, el agua, los alimentos, por ejemplo. Verdadero. Bueno, espero que les haya gustado este repaso. Yo igual estoy practicando de paso. Estoy practicando. Y bueno, vamos a ir haciendo así algunas clases de los ciclos de los parásitos más frecuentes. Es una clase introductoria. Bueno, esta es la bibliografía donde he sacado. Y nos vemos en otra oportunidad.